NVIDIA Summit Data Exploit 2022. Damos la bienvenida a nuestro primer panel especializado 5G, IoT, innovación, que nos hará conocer el futuro de la tecnología y la evolución de las industrias, productos y servicios en el mercado latinoamericano. Nos estarán acompañando a continuación en este panel desde Argentina Roberto Cabanillas, quien se desempeña como director de servicios digitales para Ericsson Chile con más de 15 años de experiencia en el mercado de IT, telecomunicaciones, consultoría. Desde Brasil estará también con nosotros Daniel Lapper, director senior de fibra y nuevos negocios en American Tower. Cuenta con más de 15 años de experiencia y es responsable de la fibra y empresa anfitrionas neutrales del IoT, así como los nuevos productos y modelos comerciales 5G. Y desde Argentina, Fernando Freites, Head of IoT en la empresa Telecom. Tiene más de 25 años de trayectoria en la industria de telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Freites toma parte de la familia de Telecom Argentina desde el 2015, desenvolviéndose en el campo del Internet de las cosas y en la dirección de negocios B2B. Así que les damos la bienvenida e inmediatamente vamos a hacerle algunas preguntas. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queremos partir inmediatamente con Roberto. ¿Cómo es el 5G? ¿Es un habilitador para la comercialización en Latinoamérica? Efectivamente, ya en algunos países lo estamos viviendo, sobre todo en Brasil y en Chile. eh, a un año y medio de haber lanzado 5G a nivel masivo, hay un antes 5G y un post 5G. Ahí les habíamos compartido algunas cifras para partir con las tendencias. Queremos traer que se esperan al 2027 alrededor de 4.4 mil millones de suscriptores 5G, eso a nivel mundial. Ya al final del 2021, 160 millones, y la tendencia al 2027 es que la mitad de la población mundial ya tenga 5G. Esto va en, en detrimento de las otras generaciones anteriores, notablemente 2G, 3G, y lo espera que sea la mayor tendencia es solamente 4G o LTE Advanced y 5G, con 8.9 mil millones de suscripciones globales. Entonces eso para traer la temperatura de cómo está el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica se espera, hoy, hoy tenemos más o menos 10%, menos de un 10% de suscriptores 5G en total de los países, y lo esperable al 2027 es que el 44% de la población latinoamericana ya tenga 5G en sus smartphones, y varios millones también en sus hogares. Cuando decimos en sus hogares, no sé si se ve, pero esto es una fibra óptica inalámbrica, esto es un router para hogar donde llega 5G y sale Wi-Fi 6, Giga Ethernet, todo lo que quieran, de forma inalámbrica. Y esto es una de las tendencias que estamos viendo, sobre todo en el continente asiático, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, teniendo cobertura, teniendo planes adaptados a las realidades, la última realidad y los últimos números que también les queríamos traer es cómo los operadores a nivel global están con una tendencia de empaquetar servicios, empaquetar ofertas. No solamente es redes sociales, sino también contenido de entretenimiento, con lo que denominamos el triple play, el cuatro play. Y con el 5G lo que se viene son servicios interactivos, no solamente a nivel usuario, sino también a nivel empresarial. Entonces, la respuesta es sí. A nivel Latinoamérica, estamos en la antesala de una transformación digital habilitada por 5G como una conectividad inalámbrica de alto throughput, de baja latencia y democratizada también. Sí tenemos una iniciativa de Internet de las Cosas acá. Eh, American Tower es una
empresa estadounidense de torres, de sitios. Estamos presentes hoy en 25 países, tenemos cerca de 220.000 torres, sitios de telecomunicaciones que son compartidos y básicamente son utilizados por las operadoras para poner equipos de los vendors, por ejemplo, Ericsson, que está acá con nosotros. Entonces, que vemos los movimientos que están pasando con 5G con bastante optimismo. Creemos que es un momento bastante interesante en la industria, todos los cambios de tecnología e incluso las posibilidades que 5G trae con sus capacidades. Acá en Brasil empezamos con el tema de Internet de las Cosas un poco antes, en 2017. Acá en Brasil tenemos cerca de 23.000 sitios de telecomunicaciones que están distribuidos ahí por todo el país. En 2017 empezamos a mirar el mercado de Internet de las Cosas y vimos que, de forma general, el mercado de Internet de las Cosas se beneficia mucho de la complementariedad de tecnologías. Entonces, hay muchos tipos de tecnología. Roberto incluso habló de alguna de ellas. Entonces, hay Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 5G, 4G, 2G, todo. Pero también vimos que había una tecnología que estaba siendo utilizada en otros países que todavía no estaba presente en Brasil, que es LoRaWAN. Y creíamos que era una tecnología que podía hacer sentido tener acá, que es básicamente específica para Internet de las Cosas. Entonces, ¿qué hicimos acá? Es que en 2018 desplegamos una red neutral y compartida para Internet de las Cosas en tecnología LoRaWAN, para que las operadoras, también los MVNOs, los LVNOs, como llamamos acá en Brasil, los LoRaWAN Virtual Network Operators, las empresas de forma general que tengan interés, puedan utilizar esta red en el modelo mayorista para complementar su portafolio de conectividad de Internet de las Cosas, sin la necesidad de hacer la inversión en la red. Una vez que la red está ahí, todavía puede ser compartida. Entonces, creo que era un propósito de valor bastante. Algunas veces decimos que digitalizamos la torre en términos de esa posibilidad en Internet de las Cosas. Y creemos que eso es un ejemplo de hay una complementariedad grande entre tecnologías. Esta red hoy está presente acá en Brasil en aproximadamente 67% del PIB de Brasil y cubre como 110 millones de personas, que es más o menos la mitad de la población brasileña. Entonces, hay una presentación grande ahí. Podemos botar más los temas de casos de uso y de ecosistema más a frente. Dando Freites. Y la pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál es el rol de la conectividad en IoT y su evolución a 5G? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, la conectividad, en nuestro caso, que somos una telco, para lo que es el despliegue de Internet de las Cosas, tomamos mucho provecho de lo que es hoy la evolución de 4G, o sea, sobre 4G, que la red ya está desplegada en todo el país, en el 100% del país y la gran parte de la población. Y estamos desplegando y ya hemos desplegado todo lo que es la conectividad específica para IoT, que es Narrowband IoT y todo lo que es KTM, ¿no? Son redes licenciadas que no necesitan de inversión de red, porque ya está invertida la red, porque las torres ya están instaladas. Tenemos más de 6.000 torres desplegadas en todo el país, cubriendo prácticamente toda la población, hacer uso de estas tecnologías que son de low power nos permiten cubrir el doble de lo que cubre 4G. O sea, con la misma tecnología 4G es algo que se monta sobre la misma 4G, pero tiene la particularidad de ser una tecnología de low power, por ende tenés mucha más cobertura, porque las conectividades de IoT en realidad necesitan de menos ancho de banda y de mucho menos consumo, pero la penetración es importante, porque con esta tecnología se pueden instalar inclusive sensores enterrados en la tierra, digamos, enterrados, y la conectividad llega de todos modos ahí. Y la particularidad que tiene es que, bueno, ya estamos operando esa red. Es una red licenciada, con las bandas licenciadas, a diferente de LoRa, como comentaba Daniel, que también es una tecnología de IoT también válida y utilizada, que se utilizan en redes no licenciadas
bueno, en algunos casos pueden tener algunos pros y contras también. Entonces, en ese sentido, somos compatibles también, o sea, cuando no hay absolutamente nada de conectividad, que hay sectores que no la tienen, en el medio de la Patagonia, por ejemplo, es más difícil. También nos integramos con redes de otras características no licenciadas, como puede ser LoRa, que al fin y al cabo tienen que luego llegar a algún punto de una red pública para poder tener internet. Entonces ahí también trabajamos con diferentes cosas. Y la evolución a 5G es clave. O sea, una de las evoluciones a 5G, y como nos gusta decir a nosotros, el gran problema de 5G es que se llama 5G, digamos, y que todos creen que es una evolución del 4G. Y es muchísimo más. O sea, es algo totalmente que cambia el paradigma de absolutamente todo, ¿no? En términos de latencia, en términos de cantidad de dispositivos conectados, en términos de velocidades. Estamos hablando de algo totalmente distinto. El gran desafío es montar cosas y soluciones por encima de la conectividad que utilicen las bondades, y eso va a llevar un tiempo y va a ser un cambio de paradigma extraordinario, que como decía Roberto, es impresionante lo que trae 5G. Vemos que 5G en lo que es los negocios corporativos, en el B2B, toma una preponderancia muy, muy grande, a diferencia del 4G que siempre ha dominado, o las anteriores tecnologías, en realidad, que toda la evolución era muy enfocado en el desarrollo del uso de las personas, ¿no? En lo que llamamos B2C. En el desarrollo del 5G, el B2B empieza a ser muy importante, por ejemplo, para el manejo de auto autónomo, para el manejo del IoT industrial, porque permite evitar accidentes, por ejemplo, por la baja latencia. Entonces, cuando uno tiene un robot o algo que tiene que frenar antes de pegarle a una persona que le pasa cerca, nada sirve excepto el 5G. O sea, no sirve el Wi-Fi, no sirve el 4G por la latencia. Y después la cantidad de dispositivos, ¿no? Toda la cantidad de dispositivos que se van a poder conectar a una misma antena es impresionante. Entonces lo vemos como una evolución natural luego del 4G, porque en realidad las torres se utilizan las mismas torres, digamos, se hace la reutilización de las torres para ir evolucionando a 5G, y particularmente en Argentina lo estamos ya probando. Telecom fue la primera que lo está probando, utilizando la frecuencia de 4G, porque todavía no están licenciadas. Entonces no se está aprovechando full 5G hasta que no estén la licitación ahora del espectro, que están hablando en el país, que se va a pasar en breve. Pero así, de todos modos, hoy tenemos desplegadas redes 5G utilizando la frecuencia de 4G. Entonces, es muy prometedor lo que viene en términos de negocio con el cambio de paradigma entre el 4G, que ya se utiliza para muchísimas cosas y alcanza hoy para muchísimas cosas, y en los próximos 5 o 10 años con lo que va a traer 5G, que es algo totalmente distinto. Vamos a continuar con la ronda de preguntas que tenemos preparada para ustedes. ¿Qué casos de uso 5G veremos en las industrias más importantes de la región? Justamente por la importancia del IoT que comentaba Fernando, hay que dividir todo lo que es IoT industrial y todo lo que es mobile broadband, también enfocado a lo empresarial. El IoT, miren, es tan revolucionario que cuando esto nació hace unos 3 años, yo era el primer escéptico, tan escéptico que le dije acá a los ingenieros, hagamos la prueba. Estamos acá al lado del laboratorio, hay una antena muy, muy similar a esta, que esto es Narrowband IoT Cat-M1. La pusimos en el piso -2, y en este mismo edificio que tiene, no sé, 30 pisos, dijimos, vamos a medir hasta dónde da en el parking. Resulta que llegamos con un dispositivo al parking al nivel -5. -5. Esto como para que tengan algo tangible de cuán revolucionario. Jamás hubiéramos pensado que en el -5 podríamos tener un smart meter, un sensor de humo. Eso es lo que es indoor, el poder de penetración que tiene estas tecnologías. Llevado a las torres como la que tiene ahí Daniel, bueno, una antena macro, que generalmente cada sector, digamos, en ciudad ilumina 8 kilómetros, 10 kilómetros. Bueno, pasamos con Narrowband IoT Cat-M1 a iluminar 50 kilómetros, y de hecho en Australia, recuerdan varios incendios hace un par de años, nos pidieron de urgencia activar Narrowband IoT y Cat-M1 para llegar a tener cobertura en torres que se habían quemado, y llegamos a tener, en condiciones así extremas, hasta 100 kilómetros. Jamás
jamás hubiéramos pensado que tendríamos una conectividad. Obviamente, estamos hablando de dispositivos que transmiten bytes, bits, entonces, pero eso es más que suficiente para abrir una compuerta, abrir un pozo de agua, tener un sensor de clima, tener un PLC. Entonces, todo ese universo que el Narrowband y el Cat M1 abre, encima también, con lo que decía Fernando, estamos hablando de dispositivos que la batería dura 1 año, 5 años. Estamos recibiendo ahora para prueba dispositivos que la batería dura 7 años. O sea, lo pones en un container, la vida útil de un container de 5 años está con un tracker que está continuamente haciendo estas transmisiones. Entonces, para quienes acompañamos los números, esto de Wide Area IoT al cierre del 2021 estaba en 2.1 billones de dispositivos. Y la última forecast es que al 2027 esto crezca a 5.9 billones de dispositivos conectados en Cat M1, Narrowband y IoT. Para aterrizarlo esto, por ejemplo, que a mí me toca ver muy de cerca Chile y Perú, casos concretos para responder a tu pregunta, está en la industria de los servicios, en todo lo que es manufactura, minería, comercio. Esperamos revenues en lo que es informe ICT, alrededor de un 30% en servicios, 19% en lo que es comercio, todo lo que es industrial, también otro 19%, y minería 17%. Invitamos a ver nuestras estadísticas que están actualizadas post pandemia, y notablemente por lo que denominamos los patrones del 5G. Porque si uno dice, bueno, ¿cuál es la industria que va a crecer? ¿Cuál es la industria que va a generar más negocio? Miren, por aquí les decía que hay un antes 5G y un post 5G. Porque con 5G vemos patrones de comportamiento similares que toca todas las industrias. Por ejemplo, lo que es video. ¿Qué industria no quiere tener video, remotización con video para tener más control? ¿Qué industria no quiere tener indicadores en tiempo real? Otro tipo de comportamiento, los vehículos conectados. Y cuando hablamos de vehículos conectados, quizá súper terrícolamente, un vehículo conectado es un tractor en nuestros campos. Hoy en día una cosechadora tiene conexión, pero muchas veces esos features, esas características de esa cosechadora no se pueden poner en funcionamiento porque la conectividad es nula. Entonces, los primeros vehículos conectados que esperamos tener en Latinoamérica son los vehículos agrarios y también los drones, que nos permiten tener visión analítica, visión térmica y también la conducción remota si es que las legislaciones aeronáuticas lo permiten. Otro de los patrones que son cross es el monitoring and tracking. O sea, hoy en día estamos hablando de tecnologías que tienen cobertura en los puentes, en los galpones, justamente en esos lugares donde se cometen los ilícitos. Todo lo que es manejo de materias peligrosas es otro comportamiento fundamental, porque podemos decir, mira, lo que este PLC o este sensor está transmitiendo es muy poquito, pero la sensibilidad de este sensor puede estar dada por la erupción de un volcán, el crecimiento de las mareas en un río, o sea, evitar una inundación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se trata de estos devices que están para material peligroso o que tiene impacto en vidas, la conectividad justamente tiene que tener un nivel de servicio prioritario por encima de los otros casos de uso. Lo que es automatización con robots también está llegando. Lo que es Smart Surveillance, aquí ya estamos también, queremos traerle un poco en primicia. Esto es un device 5G que se usa en las Fuerzas Armadas de algunos países y en lo que es seguridad. Acá son 4 cámaras 4K, repito, 4 cámaras 4K en streaming en 5G y que hemos hecho unas pruebas ya agregando video analítica por encima de este video. Entonces, todos esos patrones los vamos a ver más aplicados o menos aplicados en ciertas industrias, pero 5G llegó para quedarse y para cada vez transformar y acelerar esta transformación digital. Daniel, tenemos una pregunta para ti, American Tower. Para cualquier iniciativa de IoT, el ecosistema es un elemento importante. ¿Cómo estás manejando esto? Justo cuando empezamos a desplegar nuestra red acá,
en Brasil, 2018, vimos que sin ecosistema no pasa Internet de las Cosas. Entonces, veo que Roberto ahora tiene muchos devices en su mesa, es muy bueno. A ver todo el desarrollo que pasó en los últimos años, pero cuando empezamos, habían más ideas que cosas de verdad. Entonces, es muy interesante ver la evolución de la industria. Sería necesario que tuviéramos también una iniciativa de desarrollo de ecosistemas. Entonces, nosotros criamos acá una iniciativa llamada IoT Labs, que hoy es un website que está completamente abierto. Ahí cualquier uno puede accesar y ver las informaciones ahí de la red, de los parceros, de todo. Pero el principal punto es que necesitábamos una iniciativa coordinada con los otros entes del ecosistema para mirar en 4 objetivos de forma general. El primero de ellos era crear un marketplace donde poderíamos poner todos los asociados, los proveedores de solución de forma centralizada en un único sitio. Entonces, si quiere un dispositivo, si quiere una plataforma de datos, un integrador, un vendedor de devices o cosas así, podría encontrar ahí. Entonces, ponemos eso online también de forma física acá en São Paulo. Considerando todas las verticales. Es interesante decir que la mayoría de los asociados de ecosistema son agnósticos en términos de tecnología. Ellos trabajan con todas las tecnologías y saben encontrar la mejor forma de trabajar con cada uno de ellos. Era importante también la parte de la educación. Es bastante común cuando empieza a hablar con los diversos players de la cadena de valor, que ellos tienen partes de la información, pero no necesariamente todo. Entonces, con nuestros parceiros acá, invertimos bastante en la educación, tanto técnica cuanto de negocio, y ese es otro componente importante. Cada una de las verticales de negocio de IoT trae retos específicos en términos de negocio. Entonces, es necesario que se haga también una educación en términos de negocio, incluso de los clientes finales, para que entiendan las posibilidades que pasan a tener con IoT, mucho más ahora con 5G. Y también focamos en firmar acuerdos de desarrollo de ecosistema, acuerdos que llamamos acá de colaboraciones estratégicas, entonces con universidades, con aceleradoras de startups y también municipios, para hacer el desarrollo de ecosistema de forma regional. Desde que Brasil es bastante largo, eso sería una parte importante para nosotros y tenemos bastante de esos acuerdos de colaboración estratégica firmados hoy. Un ejemplo es, por ejemplo, con la Prefeitura de Río de Janeiro acá, tenemos un acuerdo con ellos donde ellos, utilizando la red, hicieron hackathons para hacer desarrollo de ecosistema local y hoy tienen sensores de inundación como el que Roberto estaba mencionando ahora. Ellos utilizan sensores de inundación por la ciudad en nuestra red, utilizando soluciones de una startup ahí de Río de Janeiro. Entonces, eso es un ejemplo. Hay otros que es posible, pero creímos desde el inicio que el desarrollo tenía que ser descentralizado. Si se queda en la mano de una sola entidad, es demasiado complejo para hacerlo. Y por último, hay ese tema ahí que llamamos de matchmaking, que es, llegan todas las cosas. Por ejemplo, estamos ahora en ese evento, con certeza yo voy a recibir mensajes, Roberto, Fernando, van a recibir mensajes de todos los tipos de necesidad de soluciones en IoT, y muchas veces no vamos a tener las soluciones o la capacidad de arreglar toda la solución para eso. Entonces, hacer el matchmaking en la cadena de valor y poner todo junto es una responsabilidad que ponemos ahí también en IoT Labs, perdón. Entonces, desde el principio eso fue bastante importante para nosotros. El site es completamente abierto ahí si quieren acceder.
Hoy tenemos cerca de 130 parceros de soluciones con cerca de 200 soluciones disponibles. Todo está abierto. Y bien, Fernando, de Telecom, quisiéramos preguntarte cómo se prepara Telecom para brindar la mejor conectividad IoT 5G y además cuáles son los beneficios de la conectividad low power. Nosotros, bueno, un poquito estuvimos hablando en la otra parte de la charla de los beneficios de low power y también Roberto lo explicaba muy bien y Daniel también en términos de otras tecnologías como LoRa. En Telecom, durante toda la pandemia nos dedicamos a desplegar en todo el país la red IoT, o sea, activarla en la red, porque es una parte de la activación de la red en términos de lógicas, ¿no? En términos de software, no teníamos que hacer ningún tipo de despliegue, sino que activarla y trabajar, ¿no? Trabajar en esa red, sobre todo en la que era Narrowband IoT, que necesitaba también modificaciones, no solo en las radiobases, sino también en el core de la red. Teníamos que hacer un trabajo también importante en el core de la red. Y hoy está implementada y es parte de lo que nosotros llamamos la cadena de valor de IoT, ¿no? Que hace parte del ecosistema que hablaba Daniel y los usos en las diferentes etapas que tenemos en la escala de valor, que parte de la conectividad, parte del hardware, y ahí es el desafío que teníamos como operador, ¿no? ¿Qué más podíamos agregar a esa cadena de valor para llegar a lo más importante de IoT, para que no se confunda con un machine to machine, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que IoT se relaciona a dispositivos conectados y ahí terminó IoT. Y IoT arranca y empieza ahí. El valor del IoT es los datos, es cómo se utilizan al fin y al cabo y qué cadena de valor hay que formar para poder aprovechar el dato para tres grandes cosas, digamos, que decimos siempre. Son lograr eficiencias en los negocios de las empresas, lograr eficiencias, lograr nuevas fuentes de ingresos, o sea, nuevos negocios en las empresas, o bien cambiar alguna cosa con respecto a lo que es la experiencia del usuario final. Esas tres grandes cosas son los objetivos de IoT basados en la información y en la calidad de información que se maneje y las acciones que se van haciendo. O sea, al fin y al cabo, la conectividad y el hardware dan ojos donde antes no había, o sea, empieza a haber datos donde antes no existían, y luego de eso se analizan esos datos, se pueden tomar acción de esos datos, y en el extremo, digamos, del valor total es cómo se automatiza a partir de los datos la toma de acción para lograr una de esas tres cosas. Y inclusive estamos trabajando hoy en casos concretos de cambios de negocio, ¿no? De clientes que están hoy cambiando su modalidad de trabajo. O sea, hay clientes que, por ejemplo, hoy venden hardware y se dedican a la venta de hardware, que obviamente el desafío que tienen es cómo transformar la venta de hardware en un servicio, en realidad. Bueno, para transformar, y ese es un cambio transformacional de esa compañía que lo está haciendo, de pasar de venta de hardware a pasar de venta de soluciones y servicios. Es un gran cambio para una compañía de hardware. Y bueno, para eso se necesitan datos, se necesita poder sensorizar ese hardware, poder tomar datos, poder tomar acciones, poder brindar servicios de mantenimiento predictivo, de mantenimientos que puedan hacer que un hardware no falle en una determinada circunstancia y anticipar a la corrección de fallas, poder dedicarse a otro tipo de servicios, como en vez de vender el hardware, poder hacer un leasing del hardware y entender dónde está ese hardware en un determinado momento. Tenemos otros casos que en la cadena de valor, desde la conectividad misma, que existe, y como decía Roberto, que también lo hemos probado empíricamente, el cambio total de cobertura, ¿no? De una red low power, de cómo te triplica muchas veces la cobertura. Y hoy tenemos una solución que tenemos en el mercado, que es un monitoreo de activos, que hacemos uso de la red low power, y el dispositivo que utilizamos, dependiendo cómo se configure, dura más de un año. Estamos haciendo pruebas hoy, están durando 14 meses aproximadamente la batería, y eso se utiliza en activos que no tengan necesariamente una batería, ¿no? Entonces, o que se necesite una amplia cobertura. Y lo utilizamos, por ejemplo, en una compañía que alquila embarcaciones, y le robaron una embarcación, ¿no? La hicieron desaparecer, básicamente.
Y claro, obviamente, típicamente, lo que se hace cuando se pasan este tipo de hechos, se lleva el activo a un lugar donde no haya cobertura, para que nadie más lo vea. Bueno, pasó eso. Los que hicieron ese delito lo llevaron a un lugar donde claramente no había cobertura 4G, entonces los teléfonos no funcionaban, pero no contaban con que IoT, con Narrowband y KTM sí tenían cobertura. Y se encontró y ya hicieron varias recuperaciones de ese tipo de embarcaciones en lugares donde antes no había cobertura y hoy llega, porque llega abajo de un galpón, llega abajo a un quinto subsuelo, como decía Roberto, y llega a lugares donde antes no llegaba el 4G y se pueden brindar estos servicios. También desde la conectividad implementada y con esta solución, hoy, el mes pasado cerramos un acuerdo muy importante con una empresa que alquila baños químicos. Y bueno, ahora tengamos un baño químico inteligente. Bueno, esta empresa tiene 10.000 dispositivos que son de valor, de mucho valor, que los tiene distribuidos en todo el país, que tienen diferente cantidad de cosas. O sea, se los roban, se los mueven del lugar, se pierden, se administran el tema de logístico y cómo administrar la logística, cómo se distribuyen, cómo se automatiza toda esa información. Bueno, hoy se están instalando esos baños químicos y por la característica del dispositivo, que es muy pequeño, porque dispositivos que duraban un año por ahí había, pero la batería era así de grande, entonces era muy, muy grande. Hoy, con las bondades de la conectividad de low power, el dispositivo es muy pequeño, se puede esconder muy fácilmente dentro de ese dispositivo, que en este caso es un baño químico, se esconde, es muy difícil accederlo y está tapado, o sea, un teléfono posiblemente no tenga una buena señal en el lugar de hoy que está instalado ese dispositivo. Pero como este dispositivo tiene esta característica de la conectividad low power, bueno, y hoy se está instalando. Entonces, a partir de ahí empiezan a haber casos de usos infinitos, y los números que comentaba Roberto, que son miles de millones, ¿dónde están? ¿Dónde están esos miles de millones? ¿Cómo puede ser? ¿Cuáles son los casos de uso? Bueno, antes, hace 3, 4 años atrás, era impensado tener 10.000 dispositivos como un baño químico, un hospital movible, por ejemplo, que también comercializa esta compañía. Era impensado tenerlos conectados y hoy se están conectando. Tenemos la evolución en ese sentido. Entonces, de vuelta, volviendo a la pregunta, ¿cómo tomamos el despliegue? Y bueno, el despliegue como telco es una oportunidad enorme de crecimiento. Hoy hay un 130, 140% de penetración en humanos, en personas. Es muy difícil seguir creciendo el negocio en ese sentido. La oportunidad de crecimiento, y por eso el foco, y por eso las tecnologías, los dispositivos, el software, las plataformas que se montan arriba de luego para administrar los dispositivos, la data, todo eso, hay una gran inversión de todas las compañías, desde proveedores como puede ser Ericsson, o los proveedores también de red y partner que tenemos como American Tower, que también son nuestros partners en ese sentido del despliegue de la red, todo para evolucionar y dar nuevos servicios utilizando esta tecnología, que es una oportunidad de crecimiento por un lado, y es una oportunidad también de brindar soluciones para compañías, y que esas mismas compañías aprovechen la tecnología para seguir creciendo y evolucionando en estos aspectos. Muchísimas gracias por tu respuesta. Roberto, nosotros queríamos preguntarte cómo se percibirán estas nuevas tecnologías 5G para el consumidor. Vamos a partir primero de un número, 200 operadores a nivel mundial. Ya tienen 5G con ofertas en la calle. De esos 200, 130 fueron provistos por Ericsson. La mayoría son redes en vivo, estamos hablando de redes en vivo, no contratos, no marketing, acá es hechos. 130 de estos operadores que ya tienen 5G, muchos son lo que llamamos el 5G non-standalone, es decir, un 5G que depende del 4G. Y otros más avanzados ya tenemos el 5G standalone, notablemente en Brasil y en Chile, ya como primeros ejemplos en Latinoamérica. ¿Qué es lo que trae de nuevo esto? Antes, por ejemplo, en un mismo celular tenemos todos los servicios, todas las aplicaciones, todos se disputan la misma autopista. Con el 5G standalone podemos tener distintas autopistas para cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, todo mi perfil de trabajo tiene una autopista diferente de mi perfil de entretenimiento, y por ende también tiene una
encriptación, seguridad y restricciones, todo lo que es mi perfil de trabajo, de mi perfil de diversión o personal. Esos perfiles es gracias a las características de lo que se llama el network slicing, es decir, tajadas de red que diferencian. Que, por ejemplo, yo puedo estar viendo en YouTube, va un core, no sé, en la capital, pero puedo tener un push to talk, un push to video para comunicación profesional, no sé, soy un minero, y eso está siendo procesado en un core en la mina. Esto mismo, tajadas de red, también nos están trayendo diferenciación del tráfico en el hogar. ¿Quién no se disputaba en pandemia con nuestros hijos? No, que están haciendo clase, pero yo también tengo que tener mi videoconference. Bueno, con 5G se puede hacer esa diferenciación, o sea, todo lo que es el perfil entretención, los Smart TV podrían estar recibiendo un streaming en 4K y en 8K, justamente. Y por otro lado está la autopista, en ese mismo hogar, donde mis aplicaciones empresariales, mi Team, mi Zoom, tiene otra prioridad que el streaming de Netflix en la casa. Y vamos más allá, a la teleoperación, es decir, a tener personas que desde su casa estén teletrabajando, pero no solamente por una videoconferencia, teleoperando o telemonitoreando. Y esas aplicaciones justamente van en una carretera, en un network slicing separado, donde tiene mayor procesamiento. Si esto lo llevamos a los usuarios, recién yo les mostraba la versión industrial y militar de esto, pero acá estamos haciendo también una versión para las empresas, para los consumidores. Este cuello, ¿qué es? O sea, nuevamente, first person view de video en streaming en 360. Es decir, te conectas a mi cuerpo y ves lo que estoy viendo, no solamente en mi frente, sino también en mis espaldas. Entonces, esperamos una explosión del video, una explosión del streaming en 4K, en 8K, lo cual las redes, efectivamente ya estamos trabajando con muchos operadores de Latinoamérica para redimensionarlas, para satisfacer este océano de información. Y por otro lado, lo que es el Edge Computing, muy importante y muy unido al 5G. Hablamos mucho de metaverso, pero ¿cuál es la latencia hoy que necesitamos para estar en una experiencia inmersiva y que la imagen real esté haciendo match con la imagen digital? Bueno, necesitamos menos de 50 milisegundos. Entonces, por eso que es importantísimo las inversiones que están haciendo varios operadores para llevar este procesamiento de 5G lo más cercano al borde, lo más cercano a los usuarios que generan este streaming de realidad virtual, que le dan esta interactividad y que a su vez el procesamiento que hoy se hace en las gafas, y la batería dura minutos o máximo una hora, todo este procesamiento se va a hacer paulatinamente en el Edge y tendremos dispositivos que por lo menos toda una jornada laboral de un operario que está con unas gafas y recibiendo información, planos, indicaciones, por lo menos que les dure el turno laboral de las 8 horas. Y bueno, todo esto llevado a entretenimiento. Los invito a que googleen las experiencias que hemos hecho con Qualcomm, AT&T, NVIDIA, en lo que es en Silicon Valley, en California. Ahí van a ver nuevas experiencias en 5G con bandas milimétricas, donde 6 personas entran al mundo, al metaverso de Harry Potter y no tienen batería. Todo eso se hace en la red de 5G. Así que se vienen nuevos casos de uso para usuarios, nuevos casos de uso para empresas y nuevas tecnologías que son habilitadoras de negocio, sobre todo en un ecosistema de colaboración, con APIs, con geoposicionamiento, con Edge, donde cada integrante aporta lo mejor de este eslabón y también para mejorar la calidad de vida, la conectividad de las personas, hacer que el 5G sea un complemento de las capacidades de un humano. Hablamos del
por ejemplo, un guardia que tenga todos estos cuellos y con una videoanalítica, bueno, el guardia puede estar distraído y tenemos esta videoanalítica en la espalda. Es decir, el 5G es ese complemento, esa extensión de las capacidades del humano complementadas con la tecnología. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias por tu respuesta. Daniel, queremos saber cuáles son los casos de uso de IoT y verticales que están viendo desarrollarse. De nuestra experiencia acá, que venimos, es que las principales oportunidades están donde los dolores son más fuertes. Entonces, normalmente miramos en casos de uso específicos, pero una vez que nos acercamos del mercado, tenemos una visión más clara de cuáles son las necesidades específicas de cada una de las verticales. Cuando empezamos acá, la primera vertical que alcanzó escala bastante rápida fue la vertical de asset tracking, de tracking de cosas, especialmente coches, camiones y cargas. Creo que también por el tema que Fernando mencionó de machine to machine, que creo que acá en Brasil es un mercado bastante relevante ahí, los tracking de coche y camiones. Pero lo que pasó fue exactamente lo que mencionó Fernando, porque una vez que había más tecnologías disponibles y un volumen de datos bastante más largo por el número de dispositivos conectados, que pasó es que las compañías de tracking y las aseguradoras empezaron a lograr hacer análisis bastante más sofisticadas. Entonces, hacer recuperación de activos robados y también la posibilidad de poner ahí algoritmos predictivos para entender dónde podría pasar qué tipo de evento, y qué día, en qué horario, y qué condiciones específicas, hasta climáticas y todo. Y con eso empezaron a poner más inteligencia en su negocio. Entonces, esa vertical se quedó bastante amplia. Incluso hicieron una cosa creativa acá de poner los dispositivos hablando entre ellos. Entonces, los dispositivos hablan con la red, pero también hablan entre ellos. Eso es bastante común acá en las soluciones de tracking. Siempre creímos mucho en la vertical de ciudades inteligentes, pero no teníamos mucho claro dónde empezarían, en qué caso de uso específicamente. Y el primer caso de uso que alcanzó escala acá fueron los smart meters. Creíamos más en los smart meters de energía, de electricidad, pero los primeros que lograron escala fueron los smart meters de agua. Acá tenemos un buen volumen de meterings conectados en la red con agua y también de gas. Acá tenemos un número considerable de metering de gas. Exactamente por el punto que mencionó Roberto. Una vez que no hay energía, alimentación de energía en los medidores de agua y gas, es importante que la batería dure por mucho tiempo. Entonces, 5 años, hasta 10 años. Entonces, esos dos casos se quedaron bastante interesantes. Energía también es una posibilidad, pero hay una gran posibilidad de comunicaciones a través de energía. Creo que hay diferentes formas, entonces eso se queda un poco más complejo, pero también es una posibilidad. Aún en la parte de ciudades inteligentes, otra vertical que vimos acelerando este año fue la de telegestión de iluminación pública. Ahora tenemos muchas iniciativas pasando acá en Brasil de forma general de PPP, llamamos acá, de parcerias público-privadas, donde las ciudades están haciendo la concesión de la iluminación pública y ahí aparece una importancia de hacer la telegestión de las luminarias. Y ahora es una tecnología que hace bien eso, así como hace 5G, hay posibilidades también en LTM, KTM, Narrowband. Entonces creo que para IoT de forma general es una vertical que está ahí bastante presente. En Brasil siempre hablamos mucho también de agronegocio y smart building. Agronegocio incluso porque tenemos más vacas que personas acá, pero creo que todavía, mismo con todos los proyectos que están pasando en Brasil, las posibilidades ainda son bastante más grandes de lo que todavía está pasando. Entonces creo que ahí en esas verticales hay mucho más que pasar y vamos a ver mucha evolución en los próximos años, creo. Fernando, ¿generan soluciones que aportan valor más allá de la conectividad 5G? Sí, hace unos 3 años aproximadamente la compañía
Telecom decidimos crear esta unidad de negocio, que es la de Internet de las Cosas, justamente buscando negocios más allá de la conectividad. O sea, si bien Internet de las Cosas, como decía antes, comienza en la conectividad y en los dispositivos, termina justamente en la creación de soluciones de valor conectando dispositivos, ¿no? Haciendo utilización del dato y sobre el dato hacer diferentes cosas. Inclusive nos centramos como si fuera también una OTT, digamos. No necesariamente tenemos que brindar la conectividad y el dispositivo para poder trabajar en Internet de las Cosas. Hoy creamos soluciones y estamos en varias pruebas de concepto y en otras estamos cerrando algunos contratos en términos de desarrollo de empresas que ya tienen el dato. O sea, hay muchas empresas industriales, sobre todo, que tienen el dato, por ejemplo, en sistemas SCADA. O sea, son sistemas más viejos, pero que analizan y miden cosas hace mucho tiempo, ¿no? Hace 20 años, 15 años. Entonces, pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema en este caso es que existe la cosa conectada, existe la explotación del dato, porque los sistemas dan información. El tema es que por ahí tienen 10 escadas distintas. Esa compañía tiene 10 escadas distintas, que cada sector de la compañía mira una partecita del negocio, pero cuando se quiere ver el negocio completo, no se puede. O sea, alguien de un directorio, alguna posición de la compañía que sea de ejecución, de negocio, quiere ver qué está sucediendo en campo con diferentes datos del campo, y tiene que entrar a preguntarle a las diferentes personas o responsables de diferentes áreas para entender la película completa. Bueno, en términos de plataformas, eso se puede integrar, o sea, a través de ciertas soluciones de hardware que integran los diferentes SCADA y poniendo por sobre eso plataformas tecnológicas que algunas las desarrollamos, otras trabajamos con partners, o sea, no reinventamos la rueda, hay mucho que se puede utilizar y buenos partners que también, como comentaba Daniel, el ecosistema tecnológico se arma con diferentes partners y sobre eso montar una solución determinada. Bueno, terminamos uniendo el dato o la película completa para, por ejemplo, la toma de decisión, para automatizar, para predecir, para prescribir. Bueno, diferentes cosas que eran imposibles antes o eran muy difíciles de ver a partir de algo que ya estaba creado como un dato que ya existía. El dato no era que no existía. También entramos en lugares donde antes una telco era imposible de entrar más allá de la conectividad. Por ejemplo, empresas de laboratorio que necesitan, porque salen diferentes resoluciones o normativas, que necesitan, por ejemplo, controlar la cadena de frío, desde la salida del laboratorio hasta la llegada a una distribución, como puede ser una farmacia, y esa temperatura tiene que sostenerse, y no todo tiene que sostenerse, sino que tienen que dar crédito a eso, tienen que certificarlo. Entonces, es un monitoreo de temperatura certificada. Bueno, a partir de ahí, obviamente, hay empresas en el mundo que trabajan y son muy incumbentes en eso, pero en la cadena de valor nadie asegura el end-to-end. O sea, hay una empresa que te da la conectividad, hay otra que te da el hardware y la plataforma, hay otra que certifica, entonces hay otra que instala. Bueno, ¿qué le pasa a eso a un cliente? Se encuentra con complejidades tan grandes de administrar, de decir, bueno, ¿cómo yo resuelvo mi problema? Lo único que me importa es medir la temperatura que transporto mis medicamentos. No me quiero meter a ver a quién le compro la conectividad, a quién le compro el sensor, a quién miro la plataforma, cómo creo el dashboard, quién me hace la certificación del dispositivo todos los años. Bueno, se mete con un tema enorme que obviamente caen en los departamentos de IT de las compañías y que se encuentran con un mundo complejo de proveedores, de hardware distinto, de plataformas distintas, etc. Y ahí nuestro rol en entender ese ecosistema tecnológico como el Departamento de Internet de las Cosas que hemos creado, que hoy somos unas 55 personas con perfiles 70% de ingenieros, con desarrolladores de software, con desarrolladores de hardware, con plataformas, bueno, etcétera. ¿Qué nos metemos? En integrar al fin y al cabo y dar un valor agregado en términos de desarrollo de lo que quiere la persona con plataformas que son multipropósito, escalables, y a partir de ahí solucionamos desde la conectividad hasta la utilización del dato e inclusive la certificación. Todo integrado en una misma factura, todo integrado en un mismo servicio de implementación, todo integrado en un mismo servicio postventa. Entonces, a partir de ahí que creamos un valor que hace 3 años atrás, 4 años atrás, eran bastante más raros, si se quiere, o impensados en una compañía que el core del negocio era las telecomunicaciones. Y al margen de eso, de aparte, también creamos soluciones más de góndola,
como la que comentaba, los casos en la anterior pregunta del monitoreo de activos, o otra que hacemos monitoreo de personas, o geoposicionamiento, o monitoreo de vehículos, y también trabajando, porque si también empezamos por casa, es lo mejor que nos puede pasar es vender soluciones que también utilicemos en la compañía. Entonces también desarrollamos una solución de monitoreo de flota interno. Telecom es una compañía que tiene 8.500 vehículos. ¿Qué mejor que dar como caso de uso nuestra propia flota de vehículos que tenemos en la calle en todo el país con 8.500 vehículos? Hay muy pocas compañías en Argentina que tienen 8.500 vehículos. ¿Qué utilizábamos? Y utilizábamos un proveedor tercero. No, si estamos vendiendo algo, también sería bueno utilizarlo, ¿no? Entonces, estamos en toda esa migración. Y también, que Daniel también lo mencionaba, o Roberto, el tema de monitoreo de edificios. Telecom tenemos 700 edificios en todo el país. Queremos ahorrar energía, queremos utilizar bien la energía, tenemos un desafío también de ecosistemas verdes, economías circulares, responsabilidad social. Bueno, hay tanto ahorro que podemos hacer en nuestros propios edificios con el tamaño de compañía que somos, que también desarrollamos hoy una solución que se está instalando en los principales edificios de monitoreo de energía, en los principales edificios que tenemos, por ejemplo, fuentes de alimentación o generadores que tienen que estar siempre muy controlados, porque si hay un corte de energía en el país, tenemos la obligación de seguir brindando el servicio de conectividad. Y para eso se levantan, digamos, generadores eléctricos que hay en 150 edificios, y eso hay que monitorearlo porque esos generadores tienen que estar siempre perfectos para que el momento que se necesite, que es una emergencia, se puedan utilizar. Entonces sí, tenemos una capacidad y estamos ganando muchísimas capacidades internas y ampliando el ecosistema de partners para poder brindar soluciones punta a punta más allá de la conectividad. Daniel, teniendo en cuenta su experiencia, Daniel, para que nos pueda responder esta pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que ve con el manejo de la iniciativa del IoT? Yo creo que las posibilidades son infinitas. Creo que Roberto ha pasado ahí por un millón de posibilidades que están ahí o pasando o en maturación. Eso es, y hay muchos más, entonces creo que las posibilidades son muchas, pero creo que el punto de Fernando es muy preciso en términos de el principal reto para mí para escala de IoT. En nuestra experiencia acá, el principal desafío para tener escala en IoT es la integración. Por lo menos como le llamamos acá en Brasil, es la integración, porque hay esa complejidad que Fernando mencionaba entre la cadena de valor de IoT y las especificidades de cada una de las verticales de negocio. Entonces hay que tener a alguien que se ponga en el medio de eso, de alguna forma resuelva esa complejidad de la complejidad de la cadena, pero también que sepa hablar el lenguaje de negocio de cada una de las verticales. Y las verticales y los casos de uso que vimos alcanzar escala acá en Brasil son exactamente donde hay integradores maduros. Entonces creo que el posicionamiento que Fernando describió creo que es muy bueno, creo que posiblemente es el sitio donde hay más dinero y creo que la escala de todas las formas va a pasar por eso, y creo que las operadoras de forma general tienen un papel de potenciales protagonistas en eso, por la posibilidad de relación con los clientes, el conocimiento tecnológico, también el hecho de ellos también tener las redes. Entonces creo que tienen ahí una posición bastante importante. Creo que el gran reto, pero también que posiblemente es el mayor oportunidad que hay IoT, el rol de los integradores como agentes ahí de la escala para entender las cosas. Muchísimas gracias por tu respuesta. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en este panel de 5G IoT. Nos quedó muy clara la información y los esperamos que sigan con nosotros acá el día de hoy. Nos vamos a separar brevemente y ya continuamos con más conferencias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más conferencias.